Hemos estado discutiendo el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la ley, es el pacto. Y hemos estado discutiendo, ¿verdad? Domingo tras domingo, cada uno de los componentes de este pacto. Cuando el Señor le dio la ley a Moisés, también le dio instrucciones. Este pacto, esta ley de Deuteronomio, se iba a repetir nuevamente cuando el pueblo entrara a la tierra prometida. Cuando el pueblo llegara a esa tierra prometida, que conquistara la tierra prometida, el Señor le había dado instrucciones de que en la tierra habían dos montes. Estaba el monte Gerizim y estaba el monte Ebal. Y las instrucciones que le dio Dios al pueblo era que después que ellos conquistaran la tierra, ellos iban a repetir esta ley e iban a repetir unas maldiciones y las bendiciones que hay en la ley. Se iban a dividir, ¿verdad? Se iban a dividir, eran 12 tribus. 6 tribus iban a estar en el monte Gerizim, 6 tribus iban a estar en el monte Ebal. Y ellos iban a recitar la ley. En el monte Gerizim se iban a recitar las bendiciones y en el monte Ebal se iban a recitar las maldiciones. Lo interesante de esto es que la geografía de estos dos montes permitía que el que hablaba en el monte Gerizim se podía escuchar claramente en el monte Ebal. Y lo que se hablaba en el monte Ebal se podía escuchar claramente en el monte Gerizim. Así que todo el mundo participaba de el hablar la ley. Todo el mundo participaba, ¿verdad?, de esta repetición, porque el Señor lo que está es repitiendo nuevamente la ley, repitiendo los beneficios de obedecer la ley, repitiendo las maldiciones de desobedecer la ley, porque el ser humano aprende por repetición y aprende a vez recordando, ¿verdad? Pues cuando ellos llegaran a la tierra prometida, ellos iban a repetir esto. Y esta topografía, ¿verdad?, que le permitía a estos dos montes hacer esa reflexión, también servía para que hubiesen testigos. Y lo vamos a ver más adelante en la clase. Moisés trae de testigos al cielo y a la tierra, la creación. ¿Qué mejor forma de tener esos dos testigos cuando se hace en el monte, ¿verdad?, como en la fotografía que tenemos? Que tanto el cielo como la tierra están presentes mientras se hace la repetición de la ley. Vamos al versículo 1 de Deuteronomio 30. El versículo 1 comienza diciendo: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas. ¿De qué cosas está hablando en el versículo 1 del capítulo 30? Se refiere a todo lo que se habló en el capítulo 28 y en el capítulo 29. Así que el capítulo 30 es una continuación de lo que se venía hablando en el capítulo 28 y en el capítulo 29. ¿Y qué se hablaba en esos capítulos? Si usted, ¿verdad?, sin leer los capítulos, si usted mira en su Biblia, el título que tiene el capítulo 28 de Deuteronomio dice: bendiciones de la obediencia. Y si buscan el versículo 15, el título que tiene es consecuencias de la desobediencia. Así que el Señor les había hablado de la obediencia y de la desobediencia al pueblo de Israel. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de bendición. Son lo mismo. La obediencia es igual a bendición. Cuando hablamos de desobediencia, entonces hablamos de maldición. Así que son sinónimos en este contexto. Así que el Señor le está diciendo que se va a cumplir la bendición y la maldición. Pero dentro del pacto de Dios hay espacio para arrepentimiento y conversión. Porque vemos en ese versículo 1 que dice que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones de donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Así que, aunque el pueblo, ¿verdad?, había una bendición, había una maldición, Dios le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. No es como hoy en día, si lo traemos al plano legal, cuando hablamos de los contratos. Si usted no cumple con un contrato, pues usted tiene unas consecuencias. Y muy poco probable la persona con la cual usted está haciendo el contrato quiera volver a hacer contrato con usted, quiera volver a hacer una alianza. ¿Por qué? Porque usted falló al contrato. Y cuando usted falla al contrato, crea decepción. Si lo voy a llevar quizás al término de quizás los contratos de arrienda, por ejemplo, de casas.
Si usted tiene un arrendador, el dueño de la casa, y usted hace un contrato de que va a vivir la casa, va a cuidar la casa, pero usted no cumple con ese contrato, usted destroza la propiedad, el landlord, el arrendador, ¿le va a volver a rentar casa a usted? Después de usted haber dañado la propiedad, después de usted haber faltado a ese contrato. No, al revés, va a utilizar todo el peso de la ley, todas las herramientas que tenga para ejercer una justicia y para cobrar, ¿verdad?, el daño que usted le hizo a la propiedad. Nuestro Dios no es así. El Señor muestra misericordia. Y aunque quizás, ¿verdad?, usando ese mismo ejemplo de la casa, usted haya destrozado la propiedad, el Señor vuelve a tener misericordia de usted y le da la oportunidad de tener la casa nuevamente. Le restaura la casa y le permite que usted viva la casa nuevamente. Esa es la misericordia del Señor. Y es exactamente lo mismo que le está diciendo al pueblo de Israel. Aunque ustedes fallen al pacto que estamos haciendo, hay espacio para que ustedes se puedan arrepentir. Y cuando hablemos del arrepentimiento, vamos a ver, aquí, la desobediencia es igual a maldición y es igual al exilio. El castigo de la desobediencia para el pueblo de Israel, la maldición, era que iban a ser expatriados, iban a ser exiliados. ¿Por qué? Porque cuando vemos ahí en ese versículo 1 que dice que te vas a arrepentir en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Así que el pueblo de Israel haya sido llevado cautivo por los babilonios, haya sido llevado cautivo por el pueblo de Asiria, era castigo por su desobediencia. Ese era el pago de su desobediencia. Pero el Señor les dice que si ellos se arrepienten. Y cuando hablamos de arrepentirnos, es reconocer que vamos en la dirección equivocada. Cuando usted se arrepiente, es que usted reconoce que hizo algo mal. O usted reconoce que lo que está haciendo está mal. Pero no es solamente arrepentirse, porque vemos aquí en ese versículo 1 que el Señor le dice que te vas a arrepentir en medio de todas las naciones. Pero ¿qué dice el versículo 2? El versículo 2 dice, y te convirtieres. Así que no es solamente reconocer el camino de error, no es solamente reconocer que estoy mal, sino que tiene que haber una conversión. Y cuando hablamos de conversión, hablamos de un cambio. Tiene que haber un cambio de rumbo. Por eso es que le puse ese muñequito, porque él va con un mapa pensando que va en una dirección, pero se arrepiente y mira hacia atrás. Ah, espérate, hay que cambiar el rumbo, hay que cambiar hacia dónde voy. Eso es convertirse. Por eso es que cuando el cristiano llega a Cristo, tiene que haber un cambio en la conducta, tiene que haber un cambio en el estilo de vida, porque íbamos de camino al infierno, íbamos alejados del Señor. Cuando chocamos con la cruz de Cristo, cuando chocamos, ¿verdad?, con la realidad de que estamos en pecado, de que necesitamos de Jesús para ser salvos, hay un cambio en nuestra vida. Nos convertimos, cambia el rumbo, así que se vive diferente. ¿Por qué? Porque se vive en obediencia. Ya no vivo de la manera que yo creo que es correcta, ahora vivo de la manera que Dios dice que debo vivir. Ahora yo vivo obedeciendo el mandato del Señor. ¿Ven cómo se tiene que dar, ¿verdad?, ese cambio? Por eso es que es tan importante que las personas, ¿verdad?, no es solamente arrepentirse, es convertirse también. Hay que cambiar el rumbo de nuestro estilo de vida. Y en ese versículo 2 dice que te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy. Así que hay obediencia, ¿verdad? Y no es obediencia a algunas cosas. Dice aquí, a todo lo que yo te mando hoy. Así que es una obediencia completa al Señor. Mientras más uno estudia la Escritura, más me doy cuenta de que en Dios no hay grises. En Dios son blancos o negros, amado hermano. O servimos a Dios o no servimos a Dios. ¿Obedecemos al Señor o no obedecemos al Señor? Vemos también que dice en ese versículo 2 que te vas a convertir tú y tus hijos. Incluye también con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que la conversión no es solamente física, incluye el corazón, incluye nuestra alma, amado hermano.
O sea, que nuestros sentimientos empiezan también a ser transformados. Nuestros pensamientos comienzan a ser cambiados cuando nos convertimos al Señor, cuando cambiamos el rumbo. Y me llama la atención que incluye a los hijos, o sea, que incluye a la familia. ¿Por qué? Pues, amado hermano, cuando hay un arrepentimiento y hay una conversión, los primeros que notan el cambio es la familia. Porque yo aquí me puedo ver de una manera y yo solamente estoy unas horitas con ustedes y ¿verdad? Puedo aparentar ciertas cosas, pero es en mi hogar donde realmente uno vive sin las máscaras. Es en el hogar donde realmente uno empieza a dar testimonio. Por eso es que también se incluye a la familia. La familia es parte de ese cambio, amado hermano. Porque quizás ustedes me ven aquí lo más bien, pero cuando voy a mi casa y no me salen las cosas, empiezo a hablar malo. ¿Qué testimonio yo le voy a dar a mi esposo que está viviendo conmigo? Lo mismo ocurre, ¿verdad? O me desespero a tal manera de que se me olvida que mi confianza está puesta en el Señor. Es en la familia, en el seno del hogar, donde también comienzan a darse esos cambios. Por eso es que las familias son impactadas cuando usted viene a Cristo, porque usted empieza a tener un cambio. Y los primeros que notan el cambio son sus hijos, que ya no lo ven tan molesto, ya no lo ven tan desesperado. Su cónyuge ya no ve, ¿verdad?, que hay tanta pelea, que hay tanta discusión. Es diferente. Se tiene que notar en nuestra familia cuando estamos verdaderamente arrepentidos y convertidos. Porque ahí donde comienza a trabajar el Señor. Ahí donde comienza, ¿verdad?, el Señor a ir manifestándose poco a poco. Así que, amado hermano, pensemos en eso. Meditemos también en eso, porque muchas veces se nos olvida que en nuestros hogares hay ojos que nos están observando. No es solamente, ¿verdad?, en la calle, no es solamente en el trabajo, no es solamente cuando salimos al supermercado. En nuestro propio hogar tenemos que ser luz. En nuestro propio hogar tenemos que también dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho. Porque la familia se va a ver impactada cuando hay un convertimiento real, cuando hay un cambio real en la vida. Las familias se ven impactadas. Vamos al versículo 3. Dice el versículo 3. Entonces, ya hablamos, ¿verdad?, de que el pueblo tiene la bendición, tiene la maldición. El pueblo se arrepiente. Sabemos que el Señor dice que van a estar exiliados. El pueblo se arrepiente de todo corazón, se arrepiente con toda su alma, decide obedecer a Dios. Y vamos a ver que hay una promesa de restauración. El exilio no era el capítulo final en la historia del pueblo de Dios. El que el pueblo haya sido esparcido en todas las naciones, eso no era el final, sino que se iba a mostrar la misericordia de Dios. La restauración de Israel demuestra la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Así que aún en el exilio, Israel tenía la gracia y la fidelidad de Dios. El versículo 3 dice que Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Así que hay una promesa para el pueblo de Israel de que cuando ellos se volvieran a Jehová, el Señor los iba a recoger. Sin embargo, y tengo que aclarar, la restauración total aún no se ha dado. ¿Por qué? Vamos al versículo 6. El versículo 6 dice que circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios a fin de que vivas. Así que aún no se ha dado una transformación espiritual completa en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel todavía está esperando al Mesías. El pueblo de Israel todavía está esperando que llegue el Mesías que se había prometido. Ellos no han reconocido a Jesús como Mesías. Ellos aún no han abierto sus ojos y han visto que con Jesús se cumplen todas las promesas, que en Jesús se cumple el antiguo pacto. Y como ellos aún no han entendido eso, ellos no han reconocido a Jesús como único y exclusivo Salvador y como Dios, aún queda una restauración espiritual en el pueblo de Israel que no se ha dado. ¿Cuándo va a ocurrir esa restauración? Eso es, ¿verdad?, otro tema. Pero todavía la restauración total del pueblo de Israel no se ha dado. Dice el versículo 6 que el Señor va a circuncidar tu corazón. Cuando hablamos de la circuncisión,
La circuncisión es un procedimiento quirúrgico, pero también era parte del ritual del pueblo de Israel. El Señor les había dicho que todos los varones tenían que ser circuncidados en el 8º día, y esa era la marca física que ellos llevaban en su cuerpo de que eran pueblo de Dios. Pero cuando el Señor aquí dice que va a circuncidar los corazones, es porque ya esa marca física no es necesaria. Ya esa marca física no vale, amado hermano. Ahora lo que vale es el interior, el corazón. Es quitar eso que impide que yo pueda servir a Dios de todo corazón. Ya no es solamente con hacer una marca y ya yo soy salva, sino que es algo más allá. Es entregarle nuestro corazón al Señor. ¿Qué más dice el versículo 8? Dice el versículo 8: y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Así que esa obediencia, cuando el Señor, ¿verdad?, le quitara ese prepucio del corazón al pueblo, cuando el Señor cambiara el corazón del pueblo y lo cambia hacia Él, dice que la bendición va a llegar. Y dice que vas a poner por obra todos los mandamientos, porque la obediencia a Dios, y sí, con el versículo 9 y el versículo 10, dice que Jehová tu Dios te va a hacer abundar en toda obra de tus manos. El versículo 9: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Así que cuando el pueblo de Israel decida, ¿verdad?, obedecer al Señor, convertirse completamente, arrepentirse y convertirse, iba a llegar bendición sobreabundante. Y la bendición iba a ser de prosperidad, en el sentido de que dice que todo lo que llegue a sus manos, el Señor lo iba a abundar. O sea, todo lo que ellos hicieran va a estar en abundancia. El fruto de la bestia, o sea que los animales iban a ser abundantes, que ellos como pueblo, porque dice que el fruto de tu vientre, o sea que iban a ser familias abundantes, familias grandes. Habla también de que van a ser productivos y de que la tierra también va a ser productiva. Así que vemos entonces cómo esa obediencia trae bendición al pueblo de Dios. Y lo que me gusta, lo más que me llama la atención también, es que dice: porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Así que vemos cómo el Señor también se goza al bendecir a su pueblo. El Señor también disfruta el bendecir al pueblo, pero tiene que haber una obediencia. Esto, y volvemos también, no es que yo voy entonces a obedecer a Dios para que Él me bendiga, porque entonces caemos en que no tenemos todavía la circuncisión en el corazón. Estamos viviendo entonces una vida de apariencia y no hay un verdadero cambio en nuestro corazón. Y el Señor lo que quiere es que haya un cambio en el corazón. El arrepentirme y el convertirme hace que yo obedezca a Dios, y la obediencia trae la bendición de Dios. No es que yo obedezco y ya tengo la bendición de Dios, amado hermano. No olvidemos que la obediencia sale o surge, nace de un corazón arrepentido. Una obediencia que no viene de un corazón arrepentido es vivir por obras, es vivir con un legalismo, es vivir solamente cumpliendo check mark, check mark, check mark, check mark, ya lo tengo todo, ya estoy bien. Y eso no es lo que el Señor quiere, amado hermano. El Señor quiere un arrepentimiento completo. Dice también en este versículo, ¿verdad?, el libro de la ley, en el contexto de este pasaje hace referencia a todas las leyes. Así que cuando el pueblo cumplía todas estas leyes, todos estos mandatos, estaban sirviendo a la voluntad del Señor. ¿Y qué dice el versículo 7? Voy a virar ahora porque brincamos el versículo 7. El versículo 7 dice que después que el pueblo, ¿verdad?, circuncide el corazón y se vuelva a Jehová y ame a Dios y le sirva con todo su corazón y con toda su alma, dice el versículo 7 que pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Así que parte de la bendición de Israel era ver el castigo de las naciones que habían causado su exilio.
Porque la maldición del pacto que había caído sobre Israel, la maldición de que iban a ser exiliados, cuando el pueblo de Israel se tornara hacia Dios, esa maldición iba a caer sobre las naciones que habían servido de verdugo al pueblo de Israel. Así que el que había sido el que hacía el bullying es el que va a sufrir el bullying nuevamente. El bulliador es el que va a ser castigado. Vemos cómo esto es parte de la justicia del Señor. Los enemigos sufren las maldiciones. Aquellos que no quieren servir al Señor, lamentablemente, han de sufrir las maldiciones que ya el Señor ha determinado. Todo esto no es para causar miedo, sino es para causar el temor reverencial de que tenemos que ser obedientes al Señor, amado hermano. Vamos al versículo 11. El versículo 11 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Dios no pide que hagamos cosas imposibles o difíciles. A diferencia de muchas otras religiones que te dicen que si usted quiere ser salvo o que si usted quiere tener algún beneficio de su Dios, tienes que caminar arrodillado de aquí a su casa, tienes que hacer ayunos prolongados de X cantidad de tiempo, tienes que dejar de hacer esta actividad física o tienes que hacer esta otra actividad física para poder tener la salvación. El Señor no nos pide nada difícil, nada imposible, amado hermano. El Señor es claro en su palabra y el Señor nos pide la obediencia. Las exigencias de Dios no son difíciles. El problema es que muchas veces nosotros nos resistimos al llamado y decidimos obedecer. Muchas veces nosotros, el Señor nos da instrucciones de cómo tenemos que vivir nuestra vida y nosotros decidimos desobedecer, decidimos pecar. Porque entendemos que a mi manera es mejor, que a mi manera es más efectivo, que de esta manera yo voy a poder alcanzar las cosas que yo quiero. Y el Señor, ¿verdad?, no nos pide nada difícil, solamente nos pide que seamos obedientes. Cuando hay arrepentimiento y conversión verdadera, es fácil servir a Dios. Pero cuando solo hacemos las cosas por cumplir, ahí nos pesa servir al Señor, ahí nos molesta, ahí nos duele, cuando no hay un arrepentimiento verdadero. El versículo 12 y el versículo 13 le dice Moisés al pueblo de Israel que el mandamiento, las ordenanzas que él le está dando al pueblo, no están en el cielo para que digas: oh, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni tampoco está al otro lado del mar, para que no digas: ¿quién pasará por nosotros para que nos traiga y nos haga oír el mandamiento, a fin de que lo cumplamos? Así que este mandamiento no está inaccesible. ¿Por qué? Porque Dios se lo está dando a Moisés. El pueblo no tiene que ir buscando el mandamiento, o ¿quién va a hablar con Dios directamente para que me diga que exactamente? Pues si ya el Señor se lo dio a Moisés. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces queremos el mandamiento, Dios nos da instrucciones, están en su palabra. Y a veces vivimos: ay, Dios mío, si tú me hablaras, ¿quién me dijera qué hacer? En la palabra está el mandamiento, lo que Dios quiere, está accesible. No está lejano tampoco. No es como dice, ¿verdad?, en el versículo 13, que está al otro lado del mar. El mandamiento, las ordenanzas que Dios ha dado, no están lejos del pueblo, sino que ya están ahí, ¿verdad? Son preguntas retóricas, son preguntas para hacer al pueblo pensar. Habían unos sabios en la antigüedad que pensaban que para poder encontrar a Dios se tenían que aislar o tenían que caminar a irse a islas remotas para poder encontrar a Dios. El Señor les dice que no, eso no es necesario. Él les está dando el mandamiento a través de Moisés. Lo que tienen que hacer es prestar atención a ese mandamiento. Y como Moisés le está dando el mandamiento, y parte de las ordenanzas de este mandamiento es que ellos iban a recitar el mandamiento. Se lo iban a enseñar a sus hijos, se lo iban a enseñar a los hijos de sus hijos. Iba a haber una repetición constante. Por eso es que dice también en el versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra que Dios había revelado a Israel era accesible a cada israelita.
la palabra estaba con ellos. Lo que Moisés le había dado estaba con ellos y ellos lo repetían, así que estaba en su boca. Y la repetición, obedecerlo, hace que también esté en el corazón. Así que la palabra estaba al alcance de todos los ciudadanos de Israel y cada israelita estaba familiarizado con las demandas de Dios. Todo lo que Dios deseaba de su pueblo, ya Dios lo había revelado por medio de su siervo Moisés. Lo mismo ocurre con la iglesia. Todo lo que el Señor quiere para la iglesia ya está revelado en su palabra. Y cuando usted la lee, cuando usted estudia, cuando usted escudriña la palabra del Señor, usted tiene la palabra cerca de su boca y de su corazón. La palabra de Dios está cerca de nosotros y Cristo está en esa palabra. Tenemos al Espíritu Santo, amado hermano. El Espíritu Santo dice que nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Señor está con nosotros. Así que nosotros tenemos la palabra. Nosotros andamos con la palabra, básicamente, amado hermano. El pueblo de Israel quizás dependía de la repetición y de que le enseñaran, ¿verdad? Repetirla y obedecerla. Nosotros tenemos al Señor tan cerca, tan accesible, tan lejos como hacer una oración. Y el Señor nos guía, nos muestra cuál es el camino, nos enseña. Tan lejos como usted sentarse, abrir la palabra del Señor y comenzar a leer la Escritura. El Señor habla a través de su palabra y el Señor le ministra a través de su palabra. Así que la palabra del Señor no está lejos, no estaba lejos para el pueblo de Israel, menos todavía para la iglesia, sino que está presente en todo momento. ¿Qué dice Romanos 10, 8 al 10? Lo voy a leer. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vemos cómo Pablo tomó esta enseñanza de Deuteronomio y se la está dando a la iglesia nuevamente. Le está diciendo a la iglesia que la palabra del Señor está cerca, está en nuestros labios, que lo que tenemos que hacer es confesarlo para ser salvos y creer en nuestro corazón. Hay una combinación. No es solamente creerlo con el corazón, no es solamente confesarlo. Hay una combinación de ambas cosas. Hay una confesión, pero también hay una conversión en el corazón. Vamos a pasar al versículo 15. El versículo 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Así que, como les comenté ahorita, en el Señor no hay grises, en el Señor no hay matices. O eres o no eres. El Señor da dos caminos. Le dice, ¿tienes vida y bien o tienes muerte y mal? ¿Cuál vas a escoger? No, y hay otra, ¿verdad? Otros autores que dicen, el no escoger es también una decisión, amado hermano. Porque si usted no decide, si usted decide que no va a decidir, usted está decidiendo. Ya usted está tomando una decisión, aunque suena contradictorio. Usted decide o servir al Señor o decide no servir al Señor. Y si usted dice, pues yo voy a decidir después, pues decidir después significa que decides no servir al Señor.